Universidad San Sebastián, una gran universidad, presenta Agenda Nacional en CNN Chile. Bienvenidos acá a Agenda Nacional. Hoy, haciéndole honor al nombre del programa, trataremos un tema país. Ha terminado el proceso de encuestamiento del censo y muchas veces nosotros estábamos atentos a la cantidad de habitantes que iba a arrojar, 16,5 millones fue este año, pero principalmente lo que se busca con los censos es sacar una fotografía de cómo estamos, de quiénes somos más que de la cantidad, porque la verdad que la cantidad de habitantes se saca en 3 minutos en el registro civil, se hacen los cruces correspondientes y no hay problema, pero ¿cómo estamos? ¿Cómo hemos ido evolucionando? ¿Cuál es la importancia de un censo? ¿Cómo estamos en el siglo XXI? Panel de lujo, saludamos de inmediato al rector de la Universidad San Sebastián, doctor en Geografía, don Ricardo Riesco. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Doctor en Sociología, joven promesa de la ciencia sociológica. ¿Qué te gustó, lo de joven o lo de promesa? Me gustó más lo de joven, porque a veces tengo cierta disociación con el término, pero se agradece el empuje. Muchas gracias. Don Carlos Libasich. Muchas gracias, buenos días. Por el lado allá, economista, MBA de la Universidad de Tennessee, don Sergio Becerra. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias y gracias a los televidentes. Don Andrés Estefan, doctor candidate en Historia de la Universidad de Nueva York. La Estatal de Nueva York. De Tennessee también. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Él es un hombre joven. Claramente. Juventud divino tesoro, pero pareciera que nosotros estamos perdiendo ese tesoro, Ricardo. Así es, sí. Bueno, para empezar con el tema del censo, porque efectivamente es una radiografía al país que nos permite mucha interpretación y enhebrar una conversación interesante. El censo arrojó algunos resultados que estamos esperando, la verdad, pero es sorpresivo que haya caído tan rápido la tasa de fertilidad y el país ha entrado a seguir un comportamiento que es el propio de los países en desarrollo, pero que cae la tasa de fecundidad por debajo del nivel de la reposición. Pero paralelamente hay 2 o 3 elementos que el censo también revela que son muy importantes para el futuro próximo, las próximas décadas del país. Por ejemplo, el envejecimiento de la población. El tema aprieta en el fondo yo creo que todo el problema de Europa, la Unión Europea, tiene que ver con este tema del envejecimiento y el tema demográfico. También otro tema muy importante, la concentración territorial de la población. Nosotros estamos en niveles de concentración ya sobre el 85%, hablan del 87%, y eso inmediatamente trae una cantidad de desafíos que no están resueltos. El tema de las comunicaciones, de las migraciones al interior de las ciudades, que es un temazo en Chile. También un último punto así para poner sobre la mesa, cómo las capitales regionales se comen el entorno regional. Y una parte positiva para que no quede eso, a mí me parece que es interesante que Santiago, siendo todavía tener una estructura predominante en el país, se detiene un poco, se morigera eso y empiezan a surgir 2 o 3 núcleos interesantes como es Concepción, como es Valparaíso, como es Coquimbo, por ejemplo, que pueden empezar a contribuir a esa tarea inconclusa que tenemos, que es la distribución de nuestra población en el territorio. Carlos, siempre se dice que es un síntoma de los países desarrollados en vía de desarrollo la caída de la natalidad. ¿Por qué? Porque salen un montón de razones, que el costo de la vida hace que la pareja trabaje, que no hay tiempo para criar a los hijos. ¿Están así? Ahora, eso es cierto, pero hay una cosa que tiene mayor relevancia, que es el rol de la mujer en toda esta situación. Porque antaño los roles estaban más bien determinados, o sea, era cierta la edad en la que uno se casaba, 20, 21, la mujer estaba casada, tenía tantos hijos, era un rol más bien de recepción y de formación del hogar. Y era, como se dice en términos sociológicos, el macho proveedor, aquel solamente que trabajaba y en el fondo que nutría el hogar. Entonces, era como un rol tan determinado que uno decía, bueno, te casarás a tal edad, serás madre a los tantos, esta es tu función. Y ahí como que estaba todo bien, hasta la década de los 70 en adelante, que se produce una apertura de la mujer al mundo laboral, cambia toda esta idea de mundo moderno, Chile se empieza a incorporar en esta idea de mundo globalizado a través de un cambio económico, social, político. Y obviamente esto empieza a repercutir. ¿Por qué? Porque hoy día cuando tú vas viendo todos los indicadores te das cuenta que las mujeres son madres entre los 28 y los 33 años. O sea, has demorado el proceso 7 a 8 años en lo que era antaño. Entonces, ese efecto se nota inmediatamente en lo que decía anteriormente. O sea, vamos envejeciendo más y nos vamos demorando más en renovar, por decirlo, tomando un término económico, la población. Y nos demoramos más en morir, porque hoy día ya existe el concepto cuarta edad, que es pasado los 75,
Y eso, en términos económicos, ¿qué significa? Significa llevar una carga de gente a la cual los más jóvenes, me considero joven todavía, tenemos que mantener. Pero una pregunta básica, ¿país con harta población o con poca población es sinónimo de riqueza, pobreza? Bueno, efectivamente un país con bastante población puede asociarse esos variables dependiendo del tema de la pobreza. Hay otros factores que están incidiendo, pero aquí lo importante, y tú lo mencionabas, es un tema país, es un tema que tiene que ver con las políticas públicas. Chile en los últimos 30 años, como decía el rector, ha ido evolucionando, ha ido desarrollándose, pero lo más importante es qué se va a hacer y cómo las políticas públicas están enfrentando el tema de esto de la población, del adulto mayor, esta cuarta edad que tú mencionas, Pablo, que hoy en día no nos estamos haciendo cargo. Como tú bien dices, hay problemas económicos que se van a generar en los próximos 30 años. Por ejemplo, estimaciones dicen, a la tasa que estamos hablando del censo del 2002, a la tasa que se proyectaba en los próximos 30 años, se decía que de cada 3 personas que van a jubilar, personas jóvenes como nosotros que estamos acá, que vamos a jubilar en unos 30 años aproximadamente, de cada 3 personas, 2 no tendrían fondos para poder financiarse. Entonces, esa transferencia de recursos que se produce en la economía es importante, un tema transversalmente. De diferentes gobiernos, diferentes presidentes han tomado medidas, por ejemplo, en el gobierno de la presidenta Bachelet el tema del bono por hijo, en el gobierno del presidente Piñera el tema del postnatal también van en ese sentido. De repente muchos políticos vemos en el Twitter, que sabemos que está ardiendo en este momento, se comenta el tema de que son medidas un poco populistas, un poco para obtener votos, pero el trasfondo que está detrás de esto es generar un incremento, como decía el rector, de revertir esta tasa de los países desarrollados y que está asociado justamente al desarrollo que ha habido en los últimos 30 años y que va a seguir así. Nosotros vemos que la tasa en este momento de crecimiento es 0,97, muy por debajo de lo que fue 1,2, perdón, en el último censo, y en el censo del 92 que es 1,6. O sea, a esta tasa nosotros tendríamos los mismos problemas en el próximo censo que tiene Europa en este momento, y sin tener las políticas públicas al respecto de población de adulto mayor. Y otro problema que yo pienso que después vamos a discutir, que es el tema de la migración también, que generó todos estos conflictos sociales que hubo en Europa el año pasado. Andrés, cuando tú lees un censo nuevito, como este o los últimos, y la evolución histórica de Chile, ¿con qué te desayunas, te sorprendes, qué te llama la atención? Uno de los factores más interesantes cuando uno analiza la historia detrás de estas cifras tiene que ver con las obsesiones. Por ejemplo, si tomamos los censos republicanos, desde 1813, que es el primero que no está reconocido como tal, pero sí se puede considerar una experiencia a rescatar, ya está esta obsesión por cuánta población tenemos, cuánta población necesitamos. De ahí un poco se engarza con la pregunta que hacías antes, más o menos poblaciones, más o menos riqueza. Desde el inicio de la República, esta obsesión de que tenemos un territorio muy rico, con muchos recursos, pero no muy poblado. Y por ejemplo, cuando proyectas esa misma pregunta a la década del 60, después del censo del 60, la revista Ercilla, si no me equivoco, publica un artículo con ciertas estimaciones de crecimiento. Se decía que para el año 2000 íbamos a tener 20 millones de habitantes. Entonces después, claro, vienen los resultados del censo 2012, donde encuentra que incluso con las expectativas que estábamos trabajando tampoco se cumplió. Entonces ahí son ideas, son proyecciones, y tiene que ver mucho con esta dimensión del censo como también un lugar donde se consolidan y se cristalizan muchas de las obsesiones, las preguntas y los deseos que animan en cierto sentido las políticas públicas, pero también la imagen que tenemos de nosotros mismos. Y eso también es lo interesante de los censos, que son, o al menos, bueno, hasta antes de la aplicación de la nueva metodología, son instancias netamente republicanas, donde nos reconocemos, donde se hace un alto para saber, bueno, cuántos somos y cómo estamos viviendo. Entonces, es interesante también, más que ver los resultados, tal como decías tú, cuáles son las preguntas que están dando vuelta y qué imagen de nosotros tenemos y en qué medida los resultados que se van arrojando coinciden o no con esas imágenes o también con esas expectativas. ¿Ricardo? Sí, es bien interesante lo que se ha señalado aquí, porque son todos puntos que confluyen en los cuales podemos tener una conversación bien conducente. Yo creo que Chile está subpoblado desde su inicio, lo que señalabas tú, es verdad. Chile tiene un territorio magnífico, tiene una densidad poblacional baja, el nuevo censo son de 22 habitantes por kilómetro cuadrado. Chile que pudiera tener tranquilamente, a mi juicio, 4 veces más o 50 millones de habitantes, tranquilamente.
y es un tema que hay que tratar. Ahora, es verdad que la incorporación de la mujer al mundo laboral, que es muy deseable, porque la sociedad del conocimiento es la persona humana la que genera la riqueza, y la mujer que tiene perfectas dotes para eso y te estudian a la par en las universidades. Ustedes saben que hoy día, nuestro auditorio deben saber que hoy día, auditores, que el 50% de los estudiantes de una universidad en general son mujeres y los otros hombres. Entonces, ¿por qué? Porque es la sociedad del saber y conocimiento. El problema está que la mujer dejó de tener hijos, no por mala voluntad sino que la mujer, y eso pasó en el mundo desarrollado también, y está pasando, es acogida en el mundo laboral con una estructura laboral masculina. Las leyes laborales no están hechas para que la mujer pueda trabajar, no tienen la suficiente flexibilidad, que proteja su condición de dar vida. Entonces la mujer ha dejado de tener hijos por esa situación. La gran tarea mundial es poder desarrollar un sistema que permita eso. Dígame, incentivar políticas migratorias selectivas, vale decir, tenemos sectores que están, como usted decía, con baja densidad poblacional y de alguna forma incentivar que profesionales eventualmente o ciertas manos de obras calificadas, voy al caso de Nueva Zelanda que trabaja más o menos así, digamos, miren, estos sectores nosotros les vamos a dar facilidades y todo eso. ¿Será necesario? Porque una vez se dice, oye, no nos alcanza ni para vivir nosotros, vamos a los sistemas de salud, sistema educacional y vamos a invitar gente de afuera. Sí. Lo que se está produciendo respecto de eso es justamente el fenómeno que han vivido otros países. Tuviste el ejemplo de Nueva Zelanda, el caso de Australia, de Canadá y de Estados Unidos también. Existe un cierto tipo de trabajo que es el nivel más operativo que justamente los locales no están satisfaciendo. Y eso está produciendo en Chile, está asociado al nivel de desarrollo que ha alcanzado los últimos 30 años. Nuevamente, todos estos cambios que se producen en el censo, todos estos cambios sociodemográficos, tienen que ver con el desarrollo que ha vivido Chile. Y lo que tú dices es un tema importante en el sentido de que hay trabajos que no estamos desempeñando los chilenos, no hay la formación técnica, es un tema, muchos de nosotros acá estamos en educación, no es un compromiso debido el tema de la formación técnica. Recordemos que todavía estamos en la proporción, por cada 7 profesionales en Chile hay un técnico, la proporción inversa de los países escandinavos que tienen más alto nivel de desarrollo. Entonces, al no tener técnico, al no tener nivel operativo, nosotros no vamos a pasar a una segunda fase de desarrollo, y esa es otra arista que se está desprendiendo. Entonces, ¿quiénes vienen a satisfacer? Mano de obra de otros países que están dispuestos a trabajar con menores niveles de ingreso per cápita y están dispuestos a trabajar por el nivel de ingreso. Recordemos que Chile tiene un ingreso per cápita más alto de Latinoamérica. La semana pasada salió el índice de competitividad, nuevamente salimos en el primer lugar a nivel latinoamericano. Por lo tanto, es un país atractivo para la migración, pero aquí está nuevamente la gran incógnita. ¿Cuáles son las políticas públicas migratorias que existen en Chile? Este es un problema que va, que va a ir explotando en los próximos 10 años. Yo quisiera agregar algo ahí a eso y a lo que mencionó el rector también y que vimos acá por la parte histórica. Cuando uno revisa Chile en general, el rector lo decía en alguna parte, la concentración que se está produciendo en Chile es tremenda. O sea, dato, 5 a 6 regiones tienen el 87% de la población del país. Cuando uno, por ejemplo, compara Santiago, en Santiago viven 434 personas por kilómetro cuadrado, y en Coyhaique, o en la región de Aysén, 0,9% por kilómetro cuadrado. Entonces, uno va mirando las de proporciones. Cuando tú miras los datos, por ejemplo, las migraciones, salvo en la región del Maule, que se entiende por el tema del terremoto, las capacidades, el tema laboral, lo que es la primera, la 15ª región que es la que ha crecido, las demás, Magallanes, Aysén, la misma 9ª región, se está produciendo una desertificación poblacional, por inventar un término, que yo diría que es alarmante. Y lo otro que también lo dijeron acá, que yo creo que es más preocupante, es que en todas las regiones, la cabeza de región representa el 80 y tantos % de la población global. Entonces, ahí cuando el rector decía, podríamos ser 50 millones de habitantes sin ningún problema, si nosotros nos remontamos a la historia, a fin del siglo XIX, principio del siglo XX, ya Chile tuvo que abrir geográficamente el terreno para que vinieran otras colonias, otros países a darle vida a algo que nosotros no queríamos poblar. Lo que pasa es que hoy día vamos a tener que volver a hacer esto, pero como decía Sergio, con otro tipo de mano de obra, a lo mejor gente no tan emprendedora, no tan preparada. Entonces ahí uno también va a decir, vamos a poblar, vamos a crear una serie de cosas, pero ¿cómo vamos a crecer? Porque eso no se garantiza. Pero, a ver, yo agarro el mapa de Chile y digo, mira, aquí tenemos tantos kilómetros cuadrados, estamos es poco denso. Pero ¿cuánto de ese territorio es habitable? Porque si yo tomo esa es la pregunta. Claro, porque mira, si yo tomo la cordillera,
¿Cuántos podríamos vivir y desarrollar bien una ciudad en la cordillera? Y ahí tenemos menos kilómetros cuadrados. Voy a Campo de Hielo Norte, por ejemplo, que es una cantidad tremenda de kilómetros cuadrados. Claro, nos cambian la estadística, pero entonces... Pero Pablo, en Europa las densidades... Claro, hay que sacar el Chile habitable, el Chile del Valle Central, porque ahí las tareas están totalmente inconclusas. En Europa hay densidades de 400, en Holanda, por ejemplo, tiene densidad de 400 personas por kilómetro cuadrado, Alemania 250. Entonces, aún los terrenos planos, yo estoy contigo, la cordillera, que no la despreciamos, porque la cordillera nos genera toda la minería y Chile sigue siendo un país minero. Sí, pero como para evitarlo. Pero nosotros ese Valle Central y ese desierto del norte tenemos que trabajar. El Valle Central chileno, tú sabes que el clima mediterráneo de Chile, que es el clima que va entre La Serena y Chillán más o menos, es el 1% del clima del mundo. Y de esa superficie en Chile se riega, el 1% está regado. Tenemos que regar, el 3% está regado. Tenemos que regar, cuando tenemos la cordillera. O sea, hay territorio arreglable. Eso es lo que yo decía al comienzo. ¿Hacemos una pausita? Vamos a una pausita. Te debo la palabra, sí, Andrea. Sí. A usted que está en la casa, por favor participe a través del Twitter en @AgendaNac o el hashtag Agenda Nacional. Opiniones, preguntas, lo que quiera. Ya vamos a ir con lo que nos dice don Pato Ramírez, nuestro amigo Gonzalo Rojas, Pepe Casens. Dice, no he sido censado en los 2 últimos procesos. A estas alturas no sé si seré parte de un error muestral o no muestral. Yo tampoco he sido censado. ¿Saben lo que decía tu NN estadístico? Ya volvemos. Participe en Twitter. Vuelta acá en la Agenda Nacional. Andrés, a ver, cuando uno ve un censo hay que empezar a ver los procesos de integración social. No esperar que desde el Estado solamente surjan las políticas. Y en ese sentido, ¿qué es lo que ves tú? ¿Qué conclusiones sacas de, no te voy a decir de este censo porque no se entregan todos los resultados, pero de cada una de estas muestras censales? O sea, la conclusión que uno saca en estos casos, sobre todo cuando uno advierte que Chile se está convirtiendo en un país mucho más diverso, resultado de los procesos migratorios, es la necesidad también de generar estímulos que no respondan únicamente a políticas públicas. Las políticas públicas son esenciales, son claves. Pero también, como sociedad, nosotros generar instancias para definir en qué términos esa diversidad, vamos a lidiar con esa diversidad, en qué términos vamos a integrarnos y en qué términos vamos a aprovechar todo lo que viene con esa diversidad. Entonces, yo creo que una de las riquezas del censo como evento es que visibiliza estos problemas. O sea, todo el mundo en la vida cotidiana, a todos nosotros vamos viendo esa diversidad, la vamos sintiendo, la palpamos, pero cuando uno tiene esta radiografía nacional y cuando ve efectivamente que es una experiencia que está presente en todas las regiones del país, uno, tiene la posibilidad como ciudadano de pensar qué estoy haciendo yo al respecto y cómo me planteo yo, cómo yo estoy sacando partido de esta diversidad, qué estoy aprendiendo yo de los otros y también cómo estoy acogiendo a quienes llegan a este país buscando una vida distinta o una mejor vida, o llanamente quienes están apostando por un futuro en una tierra distinta. Entonces, me parece importante jugar a estos 2 niveles. O sea, por un lado, el Estado tiene que definir políticas públicas al respecto y yo creo que en eso todavía estamos en deuda. No ha habido un debate, creo, consistente al respecto. Pero junto a eso también, cada uno de nosotros, al ver estos índices, debemos también pensarnos y definirnos en función de ese proceso. Es muy interesante lo que tú acabas de decir hoy, porque eso es lo que pasa en el mundo moderno. Un censo es un gran banco de datos, una muy buena radiografía, al margen si se quedó gente afuera, pero eso se va a poder corregir. Los márgenes no son tan importantes porque está dentro de lo que pasa siempre en todos los censos. Pero esta radiografía es un gran banco de datos. Ahora el problema es cómo interpretar esos datos. Las políticas públicas son muy interesantes, pero la pregunta central de una política pública no es si es público o privado, cuál es el contenido, cómo lee ese dato. Nosotros tenemos que ir, por ejemplo, Chile tiene buenos ejemplos con inmigración, la alemana del sur, hace los años 60, el siglo XIX, fue interesantísimo en el sentido que incorporó al activo nacional una parte del territorio que estaba perdido. Entonces, el drama de Chile que me pasa, a mí, por lo menos en mi interpretación, este Chile moderno que está con mucha fuerza, que está creciendo desbocadamente, y copiando al mundo desarrollado, lo hace sin haber concluido tareas urgentes que tiene pendientes. Por ejemplo, pongo un caso concreto, en una sociedad con población concentrada,
se abre el tema de las comunicaciones entre estos núcleos urbanos, tanto entre los núcleos urbanos como al interior de los núcleos urbanos. Al interior del núcleo urbano, pongo el ejemplo, para no desarrollarlo aquí, del Transantiago. Gente que pierde al día 4 horas desplazándose en un radio de no más de 15 kilómetros. Y entre los centros urbanos, el tema de los ferrocarriles. Yo no conozco ningún país del mundo desarrollado que haya alcanzado ese estatus sin tener ferrocarril. La geografía chilena es un destino manifiesto para tener ferrocarril. Y nosotros no tenemos ferrocarril. Un ferrocarril a la altura del desarrollo de Chile. Tenemos uno que anda por medio de 30 kilómetros por hora. La mitad. Oye, una pregunta, cuando hablabas tú recién de diversidad, ¿cuál es la diversidad? ¿Es sinónimo de pérdida de identidad? ¿Y qué tan importante es la identidad finalmente? Es importantísimo. Bueno, acá en el censo, en la construcción del instrumento, hay preguntas que apuntan a eso. Hay preguntas sobre los pueblos originarios. Ha habido mucha polémica, esperemos que ahora se genere también en Twitter, sobre si la pregunta estaba bien hecha o no, sobre los pueblos originarios. Pero hay una referencia a eso que antes no existía. Ahora, eso es parte un poco de lo que es el Chile de hoy. O sea, el Chile de hoy, ahora estamos hablando del siglo XXI, es otro Chile absolutamente distinto que 30 años atrás, que 10 años atrás, y si tú te fijas, el censo lo que medía era justamente ese tipo de temas, que son temas ciudadanos, temas que interesan hoy en día a un Chile moderno y que son temas que se hablan en los países desarrollados: convivencia de parejas del mismo sexo, cuidado del medio ambiente, uso de las tecnologías, uso de Internet, el manejo del idioma, manejo de inglés, globalización, migración hacia la ciudad. O sea, son preguntas que tienen que ver con temas ciudadanos, temas que importan hoy en día a la ciudadanía y que ya no son a lo mejor los temas que se encuestaban 30 años atrás, que tenían que ver si la persona tenía vivienda propia, si la persona tenía para alimentarse, o sea, es un Chile totalmente distinto, un Chile que va camino al desarrollo y que los temas que interesan a la ciudadanía son esos. Y las demandas, nosotros las vemos hoy en día en las redes sociales y las demandas ciudadanas que vemos en las calles, tienen que ver también con esos temas también. Oye, ¿y es un Chile más feliz? A ver, la otra vez en el tema de la CACEN y también en el estudio del PNUD, los chilenos se manifiestan como más felices, pero hay una cosa que se viene dando desde la medición del año 2002. El chileno es más feliz pero sin institucionalidad. Entonces yo creo que cuando nosotros lo explicamos. Por ejemplo, los 3 factores importantes: la familia, el dinero y el trabajo. Pero cuando le hablan de la cercanía con las instituciones, no. Cuando tú ves el censo el mismo estudio del 2002 del PNUD, es peligroso, porque la gente te dice que el desarrollo lo entiende a través del trabajo, pero no a través de la comunidad. Entonces ahí uno ya empieza a levantar las primeras voces de alerta. Y aquí quiero, por ejemplo, mezclar una cosa que dijo el rector y otra cosa que han dicho los demás aquí en el panel. Por ejemplo, uno tendría que preguntarse algo: ¿cuál es el Chile que queremos para adelante? Y tal vez esto puede ser una frase muy usada, que lo hemos visto en temas políticos, y frente a eso molesta un poco, pero uno tendría que decir: ¿qué política social vamos a hacer? Por ejemplo, en Chile, un dato: nosotros tenemos de todos los millones de habitantes, 8,5 millones son mujeres y 8 millones son varones. Para pagarlo así en grupo, o sea, y esta tendencia viene creciendo, no viene a la baja. O sea, y el doctor decía: aquí tenemos un mercado laboral para la mujer, pero pensado como el hombre. Sergio decía: tenemos que pensar en los técnicos, pero estamos pensando en una mirada, en una ampliación del mundo, en la mujer o en la población que tenemos. Y aquí voy a decir algo que puede ser muy impopular. ¿Qué tipo de migración también vamos a querer? Claro, bueno, porque aquí podríamos decir: oye, esto fue un comentario que me recuerda a algunas personas de la Alemania de los 20 o 40 del siglo pasado, pero es verdad. ¿Qué tipo de migración vamos a querer? Porque vamos a querer mano de obra donde lleguen más mujeres, por ejemplo. Y entonces al final, a lo mejor, si somos tan, insisto que lo que estoy diciendo es súper impopular, pero quiero plantearlo pensando en algo. O sea, ¿cómo vamos a establecer el desarrollo y la implementación de una política pública en términos económicos y, por qué no decirlo, desde la característica del territorio? Podríamos legalizar la bigamia porque van a sobrar mujeres. Oye, lo que estaba planteando Carlos, sospecho que estuviste en la conferencia que hubo ayer en la universidad aquí en Santiago, que se puso eso en la San Sebastián. La San Sebastián, muy interesante. Y es bien interesante. Ese estudio del PNUD muestra lo siguiente: que Chile es una sociedad particularmente contenta, el 80 y tantos % se declara muy contento.
Y la segunda pregunta que declara, que es aún más interesante a mi juicio, que dice que la felicidad no depende de la estructura externa a él, sino que depende de las personas. Y eso lo encuentro muy, muy interesante. Y lo que a mí me parece que hay un descrédito generalizado en Chile de las instituciones de toda naturaleza. Ayer se nos mostraban datos de algunas encuestas serias, bien hechas, que muestran que todas las instituciones independientes, si son de naturaleza pública o privada, la naturaleza y de los sectores que están desprestigiadas. Pero a mi modo de ver, eso es indicador de que estamos en un Chile que avanza muy rápido y que todas las estructuras que tienen que acompañar el desarrollo han quedado obsoletas, independiente de sus características. Y eso es un buen síntoma. Esta es una, llamémosla crisis, pero de crecimiento, que son muy distintas que crisis de déficit, de falta de recursos. Esta de velocidad desembocada, que nos crea problemas. Oye, leamos un poquito los Twitter. Por ejemplo, Pato Ramírez, _eco, dice: no se puede negar que este censo 2012, con sus problemas, pero la cobertura lograda es superior a todos los previos. Error de sistema, nos dice: muchos ancianos que viven más con ahorros escuálidos, menos adultos productivos, futuro esplendor. Paolinda 777: la tercera edad es una fuente laboral que no es valorada, incluso es excluida. Nelson nos dice: ¿cuáles son los parámetros que utilizan para medir o calcular la evolución y qué se entenderá por evolución? Y Víctor Hernández nos dice: cuando estábamos preguntando eso de la cordillera, las zonas más frías, nos dice Pablo, por eso se necesita gente aclimatada a la nieve, como Rusia o Ucrania, para poblar y hacer productivas zonas diferentes. Esa es la opinión. Y Antonio Capot dice: soy de la tercera edad, ¿qué futuro me espera? Ahí nos preguntaba con Antonio Capot, que tiene 73 años. Con el tema de la tercera edad hay muchos compromisos de ellos. O sea, son pocas las industrias, pocos los sectores en Chile que se han adaptado a esta propuesta. Por ejemplo, la industria turística, los viajes, el ocio. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con la educación? Sabemos que hay iniciativas en todas las instituciones donde trabajamos, la Universidad de San Sebastián, la Universidad Iberoamericana en mi caso, existen programas, pero son marginales respecto de lo que existe hoy en día para la población joven, la población entre 18 y 24 años, que es la que está ingresando a la educación superior. No hay propuestas que se ajusten. Tú hablabas de la cuarta edad. Nosotros estamos alcanzando esperanzas de vida. Todavía no están los resultados a propósito absolutos del censo. Esto va a ser en marzo del 2013, solamente un conteo preliminar. Pero nosotros estamos alcanzando esperanzas de vida sobre los 80 años. Por lo tanto, toda esa población que se jubila después de los 60, ¿qué hace el resto? Y también todo el tema de cuál es la calidad de vida que tienen. O sea, cuáles son las políticas nutricionales, el cuidado tenemos adultos mayores que son autovalentes, otros que no son autovalentes. Podemos tener la capacidad, mencionaba acá Ricardo el tema del Transantiago, está capacitado, yo vi que la semana pasada se hicieron algunas mejoras en el Transantiago, pero está capacitado para el adulto mayor. Sabemos que el adulto mayor se resfala dentro de los buses, tiene que soportar estos atochamientos, las vías públicas, las calles, no todas las calles tienen suficientes bajadas para adultos mayores. Hay que señalar que la empresa privada, por ejemplo, en muchas oportunidades ve un tremendo nicho de consumo del adulto mayor, porque por muy escuálido que sean los recursos del adulto mayor, mal que mal hay ciertas necesidades que las va a tener que satisfacer. Entonces, hoy día se está buscando mucho el adulto mayor con sus necesidades de consumo, lo estamos viendo desde las cajas de compensación. Para poder finalmente plata. Y lo mismo para decir el estrato C3D, que es de los sectores mejores pagadores que hay en Chile. Oye, mira, quedémonos en ese punto porque las preguntas me impresionan, lo buenas que son, y te está reflejando el Chile real. Preguntas que no están circulando así en las noticias diarias. Mira, tiempo atrás, en el mundo, cuando las expectativas de vida eran del orden del 60, 65 años, la vida consistía en lo siguiente: habían 20 años prelaboral, que eran los jóvenes, la etapa escolar y formativa, educativa, y después unos 35 o 40 años de vida laboral, y aunque sea duro y brutal decirlo, después el tiempo post-jubilado duraba 3, 4, 5 años en promedio y después moría. Hoy día lo que ha pasado en el mundo es increíble, que la etapa post-laboral, la de la tercera edad y cuarta edad, es tan grande como la etapa prelaboral, incluso la va a ganar porque la etapa prelaboral joven se está achicando por la caída de la natalidad. Entonces, lo que se llama el pacto generacional es lo siguiente para nuestros auditores, y con eso no hablo más. La persona que trabaja hoy día mira
para arriba, para sus antepasados, y dice, por Dios, yo voy a tener que mantener durante muchos años a la población pasiva a la tercera edad. Y mira para abajo, por Dios, los que me van a tener que mantener a mí mañana son cada vez menos. Eso se llama la ruptura del pacto generacional y lo que hace morir los estados benefactores. Ese es uno de los problemas grandísimos. Ahí vamos a entrar a ese tema. Cuando vuelva te quiero preguntar lo siguiente, Andrés. Diferencia entre el Chile del siglo XX y el siglo XXI en este sentido. Y para llegar a un tema también de la tercera edad a la vuelta, para que no se me vaya la idea, por favor. Ya. Que es lo importante. ¿Ya? Oye, ¿de qué manera incide que la U haya salido campeón en la felicidad de los chilenos? No me conteste ahora. Contéstame por ahí. Tienes que hacer esa pregunta. Contéstame el lunes o martes. Pausa y ya volvemos. Ya volvimos por acá. Quédate con ganas de responder acerca de la U. O sea, no creo que responda a esa pregunta, es un poco difícil. Oye, Andrés, radiografía siglo XIX, XX y algo del XXI, que ya tan poquito. Algo sabemos ya. Sí. Bueno, uno de los aspectos interesantes a tener en consideración acá es cómo va cambiando el cuestionario. El cuestionario también nos va dando más luces respecto a cómo somos. Por ejemplo, en el siglo XIX... ¿Qué se preguntaba, por ejemplo? No se preguntaba sobre religión. El censo de 1895 es el primero que asume directamente la pregunta sobre confesión religiosa. Porque se asumía que todo el mundo era católico. O sea, era un hecho... No, pero había un porcentaje importante de población migrante que no estaba reconocida, que tenía problemas también, no solamente en el censo, sino que en otras dimensiones. Y desde ese momento en adelante, por ejemplo, ya uno comienza a tener una radiografía distinta. Y uno también va conociendo mejor el tema que hablábamos antes, el tema de la diversidad. Factores que se mantienen, la concentración en ciudades clave, o sea, desde el año, en Chilumía del censo de 1865, las dos ciudades con más de 20.000 habitantes, Santiago, Valparaíso. Una década después se integra la Concepción. Las mismas tres que hoy día concentran una parte importante de la población, son constantes. Otro factor importante también es cómo ha cambiado la concentración urbana en la región metropolitana. Hasta durante el siglo XIX estuvo siempre bajo el 10%. Del 20 para adelante se dispara. Y eso también es un fenómeno que tiene que ver con las transformaciones económicas que experimenta el país. Otro elemento valioso a considerar también es la relación entre población urbana y rural. También hay durante el siglo XIX una población Chile es netamente rural, ahí está el corazón de la población, y posteriormente producto del proceso de semi-industrialización que experimentamos, los cambios económicos tras la guerra del Pacífico, también hay un acento hacia la urbanización que también va modificando la dinámica de transportes, la integración territorial, la manera en que se entiende el territorio, la manera en que la población se relaciona con sus pares y también con el espacio en que deciden vivir o les toca vivir. Oye, una pregunta, ¿cuál es la relación que hay entre productividad regional, por decirlo así, o de una zona versus población? Me explico. Una de las zonas que en términos de consumo más interesante para la empresa privada, por ejemplo, es el sector de Antofagasta. Es donde se quiere, por ejemplo, los autos de lujo tienen sus sucursales ahí, tenemos mall, tenemos de todo, pero no necesariamente es la zona más poblada. Y obviamente, para qué decir ciertas regiones en las cuales se produce parte importante del PIB, pero no es la zona más poblada, a pesar de que hay comodidades. Entonces, ¿qué es lo que me invita más allá de las comodidades a irme a los centros urbanos? No son las zonas más pobladas, pero van a ser las zonas más pobladas, porque son las que tienen este censo, esta primera evaluación del censo, arrojó justamente que el mayor crecimiento se está produciendo en la zona norte, en lo que se llama el norte grande, la región de Tarapacá, la región de Atacama y la región de Antofagasta. Ahí se está produciendo el mayor crecimiento, y justamente se produce porque ahí hay mayor inversión privada, hay mayor fuentes de trabajo. Ahí están las grandes mineras, las transnacionales, se está produciendo un desarrollo inmobiliario importante. Nuevamente, no hay mucha planificación urbana, está pasando lo que pasó en Chile, digamos. No hay mucha planificación de las ciudades. Tú ves ciudades como Copiapó, que no hay un plan real de planificación de la ciudad. Y lo que tú estás mencionando tiene relación con eso. O sea, la gente está llegando hacia allá, está trabajando. Es de suponer tampoco la calidad. Se han hecho estudios respecto de la calidad de vida, si está llegando a todos los habitantes. Vemos ciudades como Calama, por ejemplo, donde existe mucho ingreso por parte básicamente de las grandes mineras,
pero los ciudadanos esta riqueza, digamos, no está llegando a todos los ciudadanos de Calama. Claro. Entonces hay una serie de factores que no se están previendo en este sentido, y a su vez tampoco está funcionando en ese sentido la regionalización en cuanto a fuentes productivas. Vemos, por ejemplo, la región que se creó de Los Ríos es la región que tiene menor crecimiento, y sin embargo se creó para que tuviera más crecimiento. Entonces es una ciudad eminentemente universitaria, y ¿dónde están las fuentes productivas? Si no hay fuentes productivas, la gente no va a ir a vivir ahí. Es que lo que está pasando ahí es bien interesante. Chile, en ese sentido, a lo que decía nuestro amigo historiador, Chile en la minería en el norte de Chile sigue siendo un país del siglo XIX y del siglo XX. Y también es reinteresante que en lo que estamos hablando, cómo se dan políticas públicas, aquí hay que saber equilibrar las que son las señales externas que vienen de la globalización, porque la pregunta es ¿por qué anda tan bien en el norte de Chile? Porque hay una demanda loca de China, que es una demanda que viene de un mundo global, y por qué la región de los ríos quería hacerse crecer con señales internas. Entonces aquí conviven incentivos globales, internacionales, que no podemos manejar, sino que tenemos que usarlos nomás, con incentivos internos. Entonces es bien difícil en el siglo XXI balancear un mundo muy amplio, muy móvil, muy informado. Porque aquí el problema es no llegar tarde con decisiones internas cuando ya la percepción del mercado internacional está actuando de otra forma. Ahora, hay ciertos hábitos que nos han ido ayudando tal vez a envejecer. Por ejemplo, está la campaña Elige Vivir Sano, vemos en las calles, las municipalidades, el trabajo que se hace con la tercera edad, con el sentido de dar deporte. Entonces, esa prolongación de la vida nos va a significar que nuestro estado de bienestar se ve afectado, y me refiero justamente al fenómeno europeo. Veíamos recién que en el caso de Lufthansa estaban yéndose a huelga. Estamos viendo en España o en Francia el recorte o el apriete de los beneficios sociales. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Si por una parte el Estado, que es su deber ético, obviamente, darle mejor calidad de vida a la gente, incentivarla, pero por otra parte, ¿de dónde vamos a sacar esa plata? Ahí uno tendría que decir un concepto, perdona. Dale. ¿Vamos a planificar o a reaccionar? Con eso tomo una idea. Disculpa que te haya interrumpido. Buena porción. Pero también, y ahí podemos también recoger un tema que salió al pasar hace poco, el tema de la felicidad. O sea, precisamente uno ve estas noticias y también analiza cuál es la situación en Chile, y uno tiene legítimo derecho a cuestionar estos índices de felicidad. Sí, somos más felices, menos felices, pero cuando uno comienza a escarbar detrás de ese concepto, que es bien problemático su uso en términos políticos, y muchos precandidatos ya lo están utilizando y parece le están poniendo harto vino a eso, uno tiene que plantearse críticamente sobre qué significa y qué está detrás de esa definición, hacia dónde apunta y cuáles son los parámetros con los que vamos a partir, y sobre eso importante, planificar, no reaccionar, pero planificar también asumiendo de que el proceso de diversificación de este país, el proceso de expansión económica que estamos experimentando, debe estar aparejada con políticas que fomenten, desde poblamiento en sectores que están en crisis, también políticas que promuevan mejores salarios, políticas que promuevan un servicio de salud a la altura de las demandas y las expectativas que tenemos como sociedad. Políticas que promuevan además una equidad en la puerta más cercana, y esto lo estuvimos viendo en algunos capítulos anteriores, a los beneficios del Estado o al Estado, que en el caso de las municipalidades. Y me voy a ir al siguiente ejemplo, y lo hemos visto en la prensa. Tenemos 145.000 millones de pesos, es el presupuesto que tiene, por ejemplo, la municipalidad de Las Condes, y tenemos una municipalidad como San Miguel, La Cisterna, Lo Prado, que andan en los 15.000, 20.000, y donde se requiere más. O sea, yo no me imagino al alcalde de Vitacura repartiendo media agua, ni tampoco solucionando problemas para comprar un ataúd para un funeral. Entonces, ahí hay una inequidad. ¿En qué sentido? Ponen como sede comercial una tremenda empresa en la comuna de Las Condes, porque están sus oficinas centrales, y pagan 7.800 pesos por el supermercado que tiene en la comuna modesta. Entonces, ha habido también una inequidad que se puede arreglar netamente con decisión política para decir, oye, vamos a distribuir eso de otra forma. O sea, no tiene que meterse el Estado la plata al bolsillo. Exacto, que es lo que pasa un poco en los países desarrollados, donde por ciertas políticas de distribución de la ciudad,
las fuentes productivas, las empresas están en diferentes sectores de la ciudad. Entonces tú tienes, por ejemplo, empresas en La Florida, en Maipú, en Las Condes, en Cerro Navia, en Pudahuel, en todo el espectro de Santiago, y no concentrado, digamos, las diferentes empresas, las diferentes fuentes de trabajo en el fondo, y la que genera estos recursos para los municipios. Yo hablaba la otra vez, por ejemplo, con el alcalde de Cerro Navia el día miércoles o jueves, y me mencionaba, a raíz de un estudio que hicimos con el Instituto de Libertad, con la subdirectora, con Andrea Ojeda, mencionaba la necesidad que tienen ellos de captar empresas para que puedan ir, para que puedan generar recursos, y se produce esa suerte de inequidad. Ahora, acá lo más importante, más que el tema que el Estado genere este tipo de incentivos, es que también la ciudadanía, como un todo, la sociedad, discuta cómo generar estos mecanismos para que la gente pueda generar fuentes de trabajo. Recuerda que en el índice de competitividad lo que más bajó Chile fue en el tema de las fuentes de innovación. Claro. O sea, Chile no es un país que innova, no es un país que crea emprendimientos, que crea fuentes de trabajo. Nosotros tenemos que entregar a la gente más fuentes para trabajar, para generar empleo y generar riqueza. Yo decía desde el Estado, porque muchas cosas no requieren recursos, sino decisión política de cambiar, por ejemplo, en ese sentido la ley de renta, para poder distribuir mejor, y de esa forma no se produzca un círculo vicioso o virtuoso para las comunas ricas, donde tienen un mejor parque automotriz, por ejemplo, y mayor cantidad de automóviles, donde tienen empresas que tributan ahí, y no se produce lo mismo en una comuna, como estaba diciendo, La Pintana, una de las más pobres de Chile, Cerro Navia, San Miguel, Lo Prado, Pudahuel, la que quiera. Pedro Aguirre Cerda. Tienen serias complicaciones, ellos no tienen ninguna posibilidad de, por ejemplo, a través de empresas, como decía Sergio, de tener ingresos por esa línea. Entonces, si alguien no se va para allá, eso se transforma en comunas dormitorio, como se dice. Pausa, ya estamos de vuelta. Cuando realizamos un censo es, como lo decíamos, es una radiografía para saber cómo estamos. Entonces uno dice, hay, por ejemplo, una crisis porque nos estamos envejeciendo, o sea, está creciendo la familia solamente a 0,97, o sea, ni siquiera un hijo por pareja. Pero uno dice, bueno, ¿y para qué queremos más población si para vivir mal? Entonces, estábamos hablando recién de los municipios, y a mí me gustaría saber, y lo conversamos con muchos alcaldes en unos capítulos que tuvimos solamente de ellos, ¿qué atribuciones le faltan a los alcaldes? Mira, dos cosas importantes en esto. Uno tendría que decir, ¿qué descentralización vamos a hacer? Vamos a implementar en Chile, porque por ejemplo uno habla en Chile de la descentralización y cada vez que se habla de que las regiones tengan autonomía, todas las iniciativas llegan hasta ahí. ¿Ya? O sea, nosotros históricamente, y eso Andrés nos podría explicar, y el rector que son expertos en la materia podrían explicarnos desde el comienzo de la República, que eso ha sido siempre igual, este Estado centralizador. Pero por ejemplo, yo tuve oportunidad ahora de participar en esta semana en un encuentro que organizó la CEMUCH, la Asociación de Empleados Municipales de Chile, y están tocando estos temas. Ellos hablan de mayor empoderamiento, no en el sentido de tener poder, sino decir mayores atribuciones. Mencionaron cosas del censo, por ejemplo, la gente de Frutillar decía, hoy somos la tal región, somos tal comuna en la región, hemos crecido en esto. O sea, los efectos del censo son tan importantes que hoy día la gente se pregunta, dice, estamos creciendo a esto o estamos decreciendo en esto, tenemos estas necesidades, pero ¿qué atribuciones tenemos? Y la gente habla de un gobierno local, donde se puedan gestionar iniciativas, donde en el fondo ellos tengan atribuciones para resolver, porque si no, es decirle a alguien, mire, administrame el problema, pero todo lo grande lo vamos a ver desde Santiago o desde la región metropolitana. Hay una serie de programas donde las regiones se desarrollan, pero los recursos y la planificación se hace desde el nivel central. O sea, no es la región la que puede decir, oye, ¿cómo queremos hacerlo? Y alguien te va a decir, oye, entonces esto es populismo. No, no es populismo, es integración desde la realidad regional para, como lo que decías tú anteriormente, estos ritos, esta cultura, esta forma que tiene cada sector no se pierda ante sí, y como lo dijo el rector en una parte, pero también puede ser conectada al mundo global, porque también lo planteó Sergio y con esto termino la idea. Va a pasar lo que está ocurriendo en Copiapó, o sea, es el crecimiento que tiene la minería lo que determina en el fondo qué tan atrasados estamos en estos temas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Esa es la pregunta. Carlos hace un rato atrás dijo una frase bien buena. ¿Qué hacemos? ¿Planificamos o reaccionamos? Claro. Déjame pescarme de ese punto. Lo que pasa es lo siguiente. Ayer o anteayer salía en el diario que la Boeing, que es la fábrica norteamericana de aviones en Seattle, había recibido una solicitud, un estudio que le había mandado China, que necesitaría 5.000 aviones de la última tecnología
para los próximos 20 años, que China está dispuesta a comprarle eso. Entonces yo me pregunto, ¿esa Boeing planifica de acuerdo a sus intenciones internas o reacciona frente a la demanda externa? Es obvio que es algo que surge fuera de sus alcances la que le motiva a reaccionar. Pero se pueden hacer las dos cosas. Pero lo que pasa es que hay un problema de escala, y eso es re interesante. Tú preguntabas, ¿conviene tener más población? A mí no me cabe ninguna duda que la respuesta es sí. Sí, por lo siguiente, porque mientras mayor población tiene un país, tiene más posibilidades de ser soberano respecto a sus decisiones. Chile con 16 millones de habitantes, 16,5 millones de habitantes, tiene la población de una cincuentena de ciudades medianas que hay en el mundo. Entonces, y el otro argumento para tener población muy bueno es que en el momento que la sociedad vive la sociedad del saber y el conocimiento es la persona humana, la generadora de riqueza. Un país con poca población es un país pobre, un país con mucha población es un país rico. Yo creo que esa es una lección de geopolítica, una especie de aforismo geopolítico fundamental. ¿Por qué es importante China? ¿Por qué es importante Brasil? ¿Por qué es importante México, Estados Unidos? Porque tienen población. Oye, se nos acaba el programa, pero, Sergio, mira, ve a la cámara 6, y usted tiene 30 segundos para decir lo que se le ocurra, lo que tenga ganas de decir. 30 segundos. Bueno, como se me ocurre, voy a disentir acá con Ricardo sobre el tema que dice que los países con poca población no pueden ser ricos. Los países con poca población pueden ser ricos, pero ricos en desarrollo. Vemos el caso, por ejemplo, de países como Suiza, Singapur, que han crecido, y en ese sentido Chile en los últimos 30 años ha adoptado una política importante e interesante al respecto, que es poder negociar con diferentes bloques regionales, estar abierto al desarrollo, estar abierto al crecimiento, a diferentes fuentes de ingreso, pero lo más importante es no detener esto y pasar a la siguiente fase del desarrollo. Chile no puede seguir siendo un país que exporte commodities como minería, como pesca, como los recursos forestales. En Chile se tiene que desarrollar la capacidad de emprendimiento e innovación, la educación tiene algo comprometido al respecto, puesto que si no, nunca vamos a ser desarrollados y vamos a seguir estando con estas concentraciones que arrojó el censo en el norte del país, la gente va a empezar a migrar y van a tener los mismos problemas que están teniendo en este momento en Santiago. Así que hay que evolucionar hacia una siguiente fase. Andrés, la 4 es tuya. Toda mía. Toda mía. Te la llevas para la casa, señora. Está muy lleno de cámara acá. Me falta una en la casa. Claro. No, básicamente invitar a la ciudadanía a seguir de cerca los resultados del censo. Ahora tenemos estas cifras preliminares, todavía quedan algunos meses antes de que conozcamos los resultados definitivos. Pero es importante que como ciudadanos también usemos estos instrumentos, no los dejemos solamente como artefactos de uso estatal. Nosotros somos quienes proveemos esta información, nosotros hacemos posible esta monopolización de este tipo de conocimiento, y por tanto es información que a nosotros nos atañe, sobre todo en la situación en la que estamos, donde al parecer la política se está redefiniendo, estamos pidiendo más espacios de participación, la política local parece más relevante. Bueno, si queremos participar de manera activa, estos datos son el insumo que necesitamos para saber cómo estamos, qué necesitamos y de qué manera, por ejemplo, podemos corregir desigualdades territoriales, sociales. Ricardo, la 6. Sí, un poquito un cogollo para lo que me señalaba mi vecino, en el sentido que, claro, los ejemplos que él da son países que tienen poca población, pero están insertos en un barrio de vecinos muy grande. Pues Singapur está al lado de China, Holanda es la salida de Francia y Alemania. Sí, pero tenemos en los vecinos un mal barrio, un barrio complicado. Pero con todo yo quiero decir lo siguiente, que el Chile del siglo XXI, yo soy muy optimista respecto al desarrollo del país, muy optimista, pero yo creo que hay 2 o 3 grandes tareas que hay que cerrarlas y cumplirlas de una vez por todas. Primero, no puede ser que en el siglo XXI no tengamos ferrocarril y no tengamos una política energética definida. Cuando un país se da cuenta que ya tiene problemas de energía, ya es tarde. Segundo, el tema de que no puedo desarrollar ahora, pero yo creo poder justificar que Chile es uno de los países ecológicamente más limpios del mundo, por su ubicación en el hemisferio sur, por su ubicación respecto al Océano Pacífico, por su protección de la cordillera de los Andes y por su desierto. La variable ecológica va a ser importante en Chile. Y el último es, Chile puede y debe ser una potencia alimentaria, pero para eso debe tener que regar Chile. Reguemos Chile, la naturaleza está llamando a eso. Carlos, 30 segundos, no te pases de los 30. Súper cortito, mira, que pensemos en una descentralización efectiva, que promovamos en serio la participación ciudadana, y lo más importante, que pensemos Chile desde la perspectiva de una sociedad desarrollada con la innovación y el emprendimiento efectivo. Si no, en el fondo vamos a, como decía Sergio, vamos a terminar exportando, y una vez que se nos acabe la riqueza vamos a ser más pobres que antes.
Muchas gracias por habernos acompañado, señores panelistas. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Y gracias a usted por haber participado. Quisimos tocar un tema país, un tema en profundidad, y creo que cumplimos en desarrollarlo dentro de los tiempos televisivos para habernos acompañado. Genial, muchas gracias. A Seburgo Seme, muchas gracias. A Vincers, Pato Ramírez, Igna Pizarro, M. Lorca, en fin. Víctor Hernández, muchas gracias por haber participado en el Twitter, y por supuesto los invitamos el próximo fin de semana a disfrutar de Agenda Nacional. Y recuerde, 11:30 de la mañana, Agenda Joven, las nuevas generaciones, aquí tienen la palabra.